Logrando entender en marzo de 1981, la policía italiana intenta detener a Gelli como implicado en la fuga de Sindone, pero este ha desaparecido de su villa residencial, donde encuentran los archivos de la P2. Entre sus 953 miembros descubren a muchas de las personalidades más poderosas de Italia, como Andreotti y otros ex primeros ministros, 3 ministros en activo, 90 jueces, 43 parlamentarios, líderes de todos los partidos a excepción del comunista, banqueros, propietarios y directores de diarios, 183 oficiales de los 3 ejércitos, incluido el comandante de las Fuerzas Armadas y 2 directores de los servicios de inteligencia. La estrategia de la tensión cuando la prensa la descubre, se inicia una crisis que culmina con la caída del gobierno de coalición encabezado por Foriani, muchos de cuyos colaboradores eran miembros de la P2. Como uno de los acusadores explicará, la logia P2 combinó política y negocios con la intención de destruir el ordenamiento constitucional del país. C. Refería a las implicaciones de la P2 en atentados terroristas que crearon en Italia una estrategia de la tensión que la predispuso a varias tentativas de golpe de Estado, en las que participó la logia, a la par que fomentaba el temor de diversas instancias a que los comunistas llegasen al poder, dentro de un mar magnum de extrañas relaciones que CIA, mafia y masonería mantuvieron en Italia desde la Segunda Guerra Mundial y a las que no fueron ajenas altas personalidades vaticanas. En julio, la hija de Gelli viaja a Italia sin encubrir su identidad, siendo detenida en el aeropuerto y encontrándose en un doble fondo de su equipaje una serie de documentos relativos a la P2, uno de los cuales es descrito como un informe secreto de la CIA falsificado que se refería a intentos de subvertir a Europa Occidental y a Italia en particular. Resulta impensable que, tras haber sido sacados del país, semejantes documentos se pongan al alcance de la policía, a no ser que tras semejante maniobra se esconda una intención oculta. Ya el periodista P. Viet White se había extrañado de que en los archivos de Gelli no hubiese nombres de comunistas italianos ni de otros países, resultando complejo entender cómo sin tales intermediarios había realizado buenos negocios con países del este, y entablado amistad con el dictador Ceausescu, sospechando que tales nombres podrían haber sido eliminados por el propio Gelli, que habría dejado todo aquel material dispuesto para ser encontrado, en lugar de haberlo destruido. Stephen Knight, un investigador imparcial que ha denunciado la infiltración del KGB en la masonería británica, recuerda que Gelli trabajó para la inteligencia soviética y sostiene que la P2 fue un programa patrocinado por la KGB para desestabilizar Italia y llevar a los comunistas al poder por primera vez en un país occidental. Esto explicaría, en su opinión, porque se encontraba entre sus archivos un documento en el que se describe la estructura de KGB, aunque no se pregunta por qué lo dejó tras él, así como las motivaciones ocultas del escándalo de la P2 y su conexión con el atentado que sufrió Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, poco después de descubrirse los documentos de la logia. Pero esa es otra historia y las claves de todo el embrollo podrían encontrarse en otro nivel, el de los oscuros designios de las fuerzas que rigen la extraña dialéctica del ajedrez planetario, situándose más allá del bien y del mal, como veremos en otra ocasión. Un viaje sin retorno. El 20 de ese mismo mes, Calvi es detenido por la quiebra del Banco Ambrosiano, ejerciendo una enorme presión sobre Marcinques y Menini, directivos del IOR, para que acudan en su ayuda, comunicando a su esposa y a su hija que las operaciones anómalas por las que iban a procesarle habían sido realizadas en representación de esta institución bancaria del Vaticano, según constaba en documentos guardados en la banca suiza del Gottardo. Un año después de ser condenado y puesto en libertad bajo fianza, Calvi vuela a Londres. Hay quien sospecha que busca ayuda en una logia de Londres, a la que decía pertenecer y a la que atribula poderosas influencias financieras. Sea como fuere, su cadáver es hallado colgado de un puente londinense, con los bolsillos repletos de piedras. Un tribunal de Milán sostendrá que fue asesinado, mientras su viuda asegura que fue víctima de feroces luchas vaticanas, y recuerda que, cuando Gelli llamaba a Calvi para chantajearle y le preguntaban quién era, desde 1978 siempre respondía, Luciani, el apellido del Papa muerto ese año. Cuando Yayop intentó entrevistarle por teléfono para su libro sobre la vida de Juan Pablo I, Calvi le respondió malhumorado, ¿quién te ha mandado contra mí?
Yo siempre pago. ¿De qué conoce a Yeli? ¿Cuánto quiere? No escriba ese libro. No me vuelva a llamar nunca. Implicado en la quiebra del Ambrosiano, Yeli es encarcelado en 1982 en una prisión de máxima seguridad, de la que escapa un año después. En 1986 el Tribunal Supremo le implica en la brutal matanza de Bolonia, llevada a cabo por elementos ultraderechistas con el conocimiento de servicios de inteligencia controlados por él, y de la que intentó culpabilizar a los servicios secretos búlgaros y soviéticos, como en el atentado contra el Papa Wojtyła. Extraditado por sus delitos financieros, pasó una corta temporada en la cárcel, concediéndosela la libertad provisional por motivos de salud. Un trabajo del Espíritu Santo contrasta la imagen que de Juan Pablo I se ha querido dar en ciertas esferas vaticanas con la que de él ha retenido el pueblo llano. Un anónimo monseñor confiesa a Cornville: el Espíritu Santo hizo un buen trabajo, librándonos de él antes de que hiciera demasiado daño. Don Diego Lourenzi, uno de sus secretarios, le confirma: les hubiera gustado cambiarle. No le merecíamos. Ese papa consiguió un enorme afecto popular de la gente corriente, opina el padre Farussi, director del informativo de Radio Vaticana. Se le creía aún más popular que a Juan XXIII, era incluso más santo, más humilde, más modesto, más sencillo. Se pensaba de él que era un papa santo, cercano a su gente. Está claro que un papa así tenía que resultar incómodo para muchos en un ambiente que ha cambiado la humildad, la caridad y el amor por la púrpura, el protocolo y la burocracia. Su reino no era de ese mundo y ese mundo le despreció. La muerte de Juan Pablo I el 28 de septiembre de 1978, y tras 33 días ocupando el cargo máximo de la Santa Sede, el sumo pontífice, Juan Pablo I, fue hallado muerto en su habitación del Vaticano. Según informaciones oficiales, el Papa Luciani habría fallecido debido a un infarto agudo de miocardio producto de una mala dosis de su medicamento. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que lejos de una muerte natural, el llamado Papa de la Sonrisa habría sido objeto de un atentado gestado en los círculos más internos de la Iglesia y la mafia italiana. Cabe destacar que el cuerpo del Papa pasó por una necropsia forense que concluyó que la muerte se había producido por la ingestión de una dosis fortísima de un vasodilatador recetado por teléfono por el doctor de cabecera, Darros. Sin embargo, el médico rechazó prontamente tal información al aclarar que no le había recetado nada al Papa aquella noche, ni las anteriores, debido principalmente a que éste gozaba de buena salud. Asimismo, la religiosa que encontró al Santo Padre en su lecho, Sor Vicenza, aseguró que Juan Pablo I yacía en su cama extrañamente con el rostro calmado y en una posición de reposo, algo que no coincide con la violenta muerte que supuestamente hubiera tenido si tuviera un ataque cardíaco. Los que apoyan esta teoría conspirativa sostienen que ni bien obtuvo el papado, Juan Pablo I expresó su férrea voluntad de realizar una reorganización general del Instituto para Obras de Religión, IOR, o Banco Vaticano, y la lucha directa en contra de la mafia y la masonería. Los archivos referentes a la muerte del Santo Padre así como la investigación realizada en torno a ella, están guardados en estos archivos en donde ninguna persona, solo el Papa de turno puede acceder. Ali Akka y Juan Pablo II. Otro de los principales documentos estaría referido al sucesor de Juan Pablo I, el llamado Papa del Pueblo, Juan Pablo II. Luego de sufrir el atentado del 13 de mayo de 1982 a manos del terrorista turco Ali Akka, Juan Pablo II, 7 meses después, tuvo un encuentro de 18 minutos con su atacante. El tema de la conversación entre ambos personajes es hasta el día de hoy un misterio. Es más, el propio Papa luego de su entrevista declaró a los medios de prensa que aquel encuentro era un secreto que no me pertenece y que debo respetar. Esto indicaba que Juan Pablo II le dio a la plática categoría de confesión, es decir, a partir de ese momento era imposible que fuera revelado al público. Sin embargo, y según fuentes oficiales, el sumo pontífice le habría relatado al entonces cardenal y hombre de confianza, Luigi Paggi, los pormenores de dicha conversación. A su vez,
Paggi habría redactado un informe en donde detallaba los puntos tocados en esa extraña reunión. El documento actualmente se encuentra en los archivos vaticanos y tiene la categoría de secreto pontificio, es decir, que nadie, salvo el Papa, puede leer, publicar, difundir o dar a conocer el citado archivo al público. Sin embargo, muchos investigadores han especulado sobre los posibles temas que pudieron tratar. Para algunos, el Papa habría tenido un gran interés por conocer los motivos que propiciaron a Ali Akka a llevar tal acto. Según estiman estos investigadores, la idea de que el atentado estaría vinculado con el tercer secreto de Fátima era algo que provocó en el Papa tal interés. Otros señalaban que Juan Pablo II quería, como es lógico, conocer la identidad de los autores intelectuales del crimen. Esto se desprende porque en el libro Memoria e Identidad del Santo Padre asegura que Akka no era más que un asesino a sueldo, desechando así las teorías que sugerían que el turco habría actuado por iniciativa propia. Justamente, los nombres y los países involucrados en este atentado internacional estaría en el informe escrito por Luigi Paggi. No obstante, el monseñor Stanislaw Siwis, secretario personal de Juan Pablo II en ese entonces, señaló que a Akka solo le interesaba el tercer secreto de Fátima y las profecías vinculadas al fin del mundo. Es más, le pidió a Juan Pablo II que le diga algo al respecto, pero el padre se negó a comentarle algo, señalando simplemente que el secreto sería revelado a su debido tiempo. Libros apócrifos y cartas polémicas. Por último, el archivo guarda documentos importantes para la historia como son los primeros evangelios prohibidos o los que hasta la fecha son considerados apócrifos y no son conocidos ni por investigadores ni estudiosos, así como diversas actas firmadas, cartas y documentos de la diplomacia vaticana, entre estas las más importantes la petición de la anulación matrimonial del rey Enrique XVIII de Inglaterra, cuya negación provocó el rompimiento de las relaciones entre el Vaticano y Gran Bretaña, así como documentos del Papa Pío XII y sus presuntos lazos con el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Es más, el último investigador que tuvo el permiso para investigar los archivos fue el historiador John Cornwell, quien con la excusa de escribir un libro biográfico del citado padre publicó el libro titulado El Papa de Hitler, hecho que provocó polémica dentro de la Iglesia Católica. A partir de esa fecha, el Vaticano consideró que los documentos podrán ser solicitados. Luego de 70 años de ocurridos los hechos a investigar. De los primeros siglos cristianos prácticamente no hay nada, en parte por persecuciones del emperador Diocleciano a finales del siglo III. Es a partir del siglo IV cuando se forma el primer archivo en San Juan de Letrán, en la Basílica Romana sede del Papado, donde a pesar de algunos desplazamientos temporales, permanece hasta el siglo XII. Durante esta época se crea también el archivo del Castel San Angelo. Con la llegada de la Edad Media, las luchas de los distintos imperios, entre las casas nobles para hacerse con la influencia del papado, se pierden todos los documentos. Durante el siglo XII al siglo XIV las series regulares de los registros vaticanos, en la Registra Vaticana, principalmente cartas y bulas que comienzan en Inocencio III. Le siguen los registros aviñonenses, en la Registra Avenionensia, con literae comunes y literae secretae de los papas y antipapas, hasta el 1415. Luego siguen los registros lateranenses. Otros posteriores, los registros de las súplicas, los fondos de la Cámara Apostólica, el archivo consistorial y sus anexos, el archivo de la Congregación de los Obispos Irregulares, del Concilio de los Ritos, de los Sacramentos, de la Sagrada Rota Romana, de la Secretaría de Estado de las Nunciaturas, archivos de las familias patricias, etc. Los archivos secretos se reúnen en el siglo XVII por órdenes del Papa Pablo V alrededor del año 1610 y son completamente cerrados al público. En 1783, todo lo almacenado en Avigno en los registros aviñonenses se traslada al Vaticano. En 1798 se les une los archivos del Castel San Angelo, que incluían unos 81 legajos, entre ellos uno de Federico Barbarroja de 1164. En 1810, por orden del emperador Napoleón, los archivos de la Santa Sede se trasladan a París,
y luego son devueltos al Vaticano de nuevo. Entre 1815 y 1817, por el camino se perderían una parte importante de documentos. Es León XIII quien el 10 de mayo de 1884 establece el motu proprio del Archivo Vaticano. Su fin deberá ser ante todo, como herramienta del Papa y por sus colaboradores en la Santa Sede. Este mismo Papa en 1881 empieza a permitir algunos casos de visitas, alimentando muchos rumores y mitos del auténtico contenido bibliográfico. El primer historiador que hace uso de los archivos es alemán Ludwig von Pastor, y Benedicto XV abriría de manera algo más genérica y parcialmente los archivos en 1922. El 20 de febrero del 2002, el Papa Juan Pablo II decretó de forma extraordinaria y a partir del 2003, la disponibilidad a investigadores de documentos relacionados con Alemania y entre el periodo 1922 a 1939 y de la Secretaría de Estado Vaticana para intentar contrarrestar las críticas de algunas organizaciones respecto a la posición de la Iglesia Católica con el genocidio de los nazis. El Vaticano es un estado independiente que ocupa físicamente un territorio propio cercano a la ciudad italiana de Roma. Como estado soberano que es, se organiza en un entramado de instituciones y organizaciones. Utiliza dispositivos de sistemas de seguridad, sistemas de vigilancia y contravigilancia, cuerpos armados como la Guardia Suiza, con agentes de seguridad, unos uniformados y otros que se mueven y vigilan de paisano, camuflados entre el público, con servicios de escolta, etc. El Vaticano, organizado con una estructura jerarquizada, en cierto sentido, tiene extendidos a sus funcionarios ordinarios y oficiales, curas, obispos, etc., distribuidos por todas las naciones de la Tierra. Cualquier noticia de interés que se produzca en cualquier rincón del planeta es enviada rápidamente al Vaticano, normalmente a través de los conductos reglamentarios normales. Examinado en la Santa Sede un informe urgente, deciden si envían agentes especiales, especialistas en diferentes materias, que se personarán en cualquier localidad del mundo para investigar convenientemente cualquier suceso o asunto de su interés. El Vaticano, organizado con una estructura jerarquizada, en cierto sentido, tiene extendidos a sus funcionarios ordinarios y oficiales, curas, obispos, etc., distribuidos por todas las naciones de la Tierra. Cualquier noticia de interés para el Vaticano que se produzca en cualquier rincón del planeta es enviada rápidamente al Vaticano, normalmente a través de los conductos reglamentarios normales. Examinado en la Santa Sede un informe urgente, deciden si envían agentes especiales, especialistas en diferentes materias, que se personarán en cualquier localidad del mundo para investigar convenientemente cualquier suceso o asunto de su interés. Nosotros solamente podemos ver una parte, la parte oficial que se muestra del Vaticano. Pero tras la trastienda de esta gigantesca organización se mueven miles de hilos que desconocemos por completo. En los sótanos de la ciudad de San Pedro, se esconden los archivos secretos del Vaticano, recopilados desde miles de años, con objetos y tesoros, unos más literarios y otros más materiales. El acceso a ciertos archivos del Vaticano está rigurosamente prohibido a toda persona ajena y no autorizada. Muchos de los proyectos de investigación que en su día abrió el Vaticano siguen siendo secretos, como por ejemplo el Cronovisor, un proyecto científico desarrollado por los sacerdotes Luigi Berello y Alfredo Ernetti, que fue financiado por el Vaticano en los años 50, y que consistía en poder ver y escuchar imágenes y sucesos del pasado. El padre Ernetti, además de exorcista, era un sabio que dominaba múltiples disciplinas, como la música prepolifónica, anterior al siglo XI, y la física. Estudioso de las capacidades sobrenaturales que produce la modulación y vibración de los sonidos, era un físico experto en oscilografía electrónica. Dirigió a un equipo de científicos para construir el extraño artefacto, capaz de registrar escenas del pasado, como la vida de Jesús de Nazaret. Cuando la noticia se filtró al público, la dirección del Vaticano protegió con el máximo secreto el proyecto, acalló los rumores, y prohibió a Ernetti que hiciera ningún tipo de declaración acerca del proyecto. Otro curioso proyecto vaticano, totalmente desconocido por el público, aunque a alguien le pueda sorprender, tiene que ver extrañamente con su gran interés en el tema extraterrestre. El número de grupos y organizaciones que operan para el Vaticano puede ser considerable, a la vez que desconocido. Algunas organizaciones, de público conocimiento,
trabajan en sus cometidos. Lo que nadie se ha parado a pensar es en lo secretas que son algunas de sus confidenciales misiones. Veamos algunas de estas organizaciones. CCS, bajo el nombre de Sagrada Congregación para la Causa de los Santos, palpita toda una infraestructura de información e investigación a nivel mundial especializada en ciertos ámbitos muy específicos. Conocido popularmente como el tribunal o la instancia oficial que aprueba las beatificaciones de monjas, sacerdotes, etc., y que recopila y valora las pruebas milagrosas, en realidad va más allá que esa mera tarea administrativa religiosa. Este servicio de investigación del Vaticano se interesa por cualquier fenómeno extraño, anómalo, milagroso o paranormal que se pueda producir en cualquier pueblo o rincón del planeta. Apariciones de la Virgen, estatuas sangrantes o que lloran, casos de bilocaciones habitualmente entre algunas monjas o sacerdotes, sucesos milagrosos, fenómenos inexplicables, aparición de luces y seres de procedencia desconocida, etc. Entre los miles de párrocos que hacen su vida normal en todas las ciudades y pueblos del mundo, hay algunos especialmente involucrados en la red CCS, que se interesan de inmediato en cualquier suceso insólito que haya tenido lugar dentro de su radio geográfico de acción. Si la zona afectada, por encontrarse muy aislada o por cualquier otro motivo, no está convenientemente cubierta, en pocas horas llegarán a dicha localidad agentes especiales movilizados desde la base central de la CCS, del Vaticano, los cuales se harán cargo de la investigación, con total discreción. Por ejemplo, cuando tienen lugar noticias de testigos que han presenciado apariciones de extraños seres y luces en algún recóndito pueblo, inmediatamente el CCS se pone en marcha. Se trata de dilucidar de qué tipo de aparición se trata. ¿Se ha aparecido la Virgen? ¿Se trata de alguna otra entidad religiosa? ¿Se trata de algún fantasma? ¿Podría ser alguna manifestación diabólica? ¿O se trata tal vez de alguna entidad de origen extraterrestre? Todas las respuestas les interesa y no descartan nunca ninguna hipótesis. La misma importancia cobran para estos detectives de negro los informes de luces sobre el cielo que hayan sido vistas por testigos en algún valle o aldea, por lejana que se encuentre. ¿Se trata de luminarias de sentido religioso y significado sobrenatural? ¿Seres angelicales o entidades abismales? ¿Incendios sobrenaturales? ¿Presencias extrañas en forma de rayos bola? ¿Objetos volantes no identificados? ¿Entidades extraterrestres biológicamente desconocidas? IOR es el Instituto para Obras Religiosas. Instituto per le Opere Religiose. La red financiera vaticana siempre ha movido millones de euros. La gestión del IOR es nada menos que secreto de Estado, dado lo delicado que resulta asociar el manejo impuro de dineros con la ciudad santa del Vaticano. Arrastra una mala imagen de corrupciones y escándalos internacionales. Siempre se le ha acusado al IOR de transferir dinero clandestino desde Italia a paraísos fiscales, con lo que el IOR ganaba suculentas comisiones. Los tejemanejes financieros quedaron al descubierto tras la quiebra del Banco Ambrosiano. Su etapa más negra tuvo lugar siendo Paul Marcinke su administrador, quien encontró en Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, al banquero de Dios. Calvi, que mantenía conexiones con la logia masónica Peri II, apareció ahorcado en 1982, con un rito masónico bajo el puente de los monjes negros de Londres. Fueron los años más negros del último siglo en el Vaticano. De hecho, en 1978 apareció muerto el Papa Juan Pablo I, el Papa bueno mientras dormía. Los investigadores afirman que aquel Papa quiso reformar y limpiar toda la estructura del Vaticano, y que por ello fue fríamente eliminado. CDF, en cuanto a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, es el nombre actual de la Santa Inquisición. El Santo Oficio sigue velando por la integridad de la tradición católica. El cardenal Joseph Ratzinger fue su prefecto y el encargado de anunciar que desde su organización iban a frenar cualquier intento de apertura en la Iglesia Católica. Ratzinger opinaba que la apertura protagonizada por el Papa Juan XXIII había ido ya demasiado lejos y que la Iglesia sufría ya degeneraciones inaceptables. Este integrismo católico siempre contó con el apoyo de otras organizaciones vaticanas como el Opus Dei.
escritores y periodistas han abordado en sus libros el tema siempre polémico de las tramas oscuras, los escándalos y los secretos que se esconden en el Vaticano. Por ejemplo, cabe citar a Álvaro Baeza, un autor apasionado que ha levantado ampollas a lo largo de libros como La increíble historia del Estado Vaticano, Topos y espías en el Vaticano, Matar al Papa, etc. Por su parte, Arturo Pérez Reverte, en La piel del tambor, y en clave de novela, narra que en Sevilla, una iglesia barroca se ve obligada a defenderse matando a quienes están dispuestos a demolerla. El Vaticano, concretamente el Instituto para Obras Exteriores, IOE, envía entonces a un agente, sacerdote, especializado en asuntos sucios, el joven, astuto y apuesto padre Lorenzo Quart, quien se ocupará del caso. Y todo ello por no hablar de El Código da Vinci, escrito por Dan Brown, una trama trepidante llena de secretos, que transcurre entre sociedades ocultistas y religiosas. El periodista y escritor Eric Frettini, autor de libros secretos vaticanos, afirma que el Vaticano es un aparato de gobierno y que como tal tiene sus alcantarillas. Según el escritor peruano, en este pequeño estado todo lo que no es sagrado es secreto dada la estructura piramidal y no democrática de la Iglesia Católica. Frettini ha recordado el caso del asesinato del jefe de la Guardia Suiza, Alois Stermann, y de su mujer, a manos del cabo Tornay, que, supuestamente, se suicidó después. Otro oscuro caso. Según este investigador, es difícil creer que Stermann mató a su esposa y al amante de esta y después se suicidó, cuando se sabe que el primero tenía un tiro en la nuca, lo que hace difícil su suicidio. Según el mismo autor, el Servicio Secreto del Vaticano, llamado Santa Alianza, fue creado por el Vaticano en 1566, siendo Papa Pío V, hoy santo, para intentar atentar contra la reina Isabel I de Inglaterra y tratar de sustituirla por la escocesa, María Estuardo, que era católica y fiel a las directrices del Vaticano. Los primeros agentes del Servicio Secreto del Vaticano habrían sido un grupo de jesuitas. El Vaticano, asegura Frettini, cuenta también con un servicio de contraespionaje, llamado Soladitium Pianum o Asociación de Pío, conocido por sus siglas SP, que se organizó en 1906 por mandato del Papa Pío X, quien ordenó a su secretario de Estado, el cardenal español Rafael Merri del Val, la creación de una unidad de contraespionaje que operase dentro de la Santa Sede. La principal tarea del Sodalitium Pianum, que dirigió Monseñor Umberto Benini, fue la de perseguir dentro de los muros vaticanos a todos aquellos que defendiesen las ideas modernizadoras de la Iglesia. También se dedicaron a la caza y captura de religiosos que residían en el Vaticano y que pasaban información delicada a servicios de inteligencia de potencias extranjeras. Las nunciaturas, especie de embajadas o delegaciones de la Santa Sede en los distintos países, jugaron un papel importante en las tareas de espionaje. Revela también el autor de Secretos Vaticanos la formación que como espías recibían sacerdotes, que luego eran introducidos de forma clandestina en la antigua Unión Soviética, a través de un departamento específico de la Santa Alianza, el Rusicum. En cuanto a la quiebra del Banco Ambrosiano, el investigador peruano apunta que no es conocido el dato de que después de la quiebra, además de Calvi, fallecieron 14 personas en extrañas circunstancias, todas ellas relacionadas con el caso. Benedicto XVI ha realizado esta mañana una visita a la Biblioteca Apostólica Vaticana y al Archivo Secreto Vaticano. Dos instituciones que, por el importante servicio que brindan a la sede apostólica y al mundo de la cultura, cuentan con una merecida y especial atención por parte del Papa, como ha destacado el Santo Padre que, además en el curso de esta visita ha anunciado que ha nombrado presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso al cardenal Jean-Louis Tauran, que, hasta este lunes, era archivero y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana. Asimismo, el Papa ha dado a conocer el nombramiento del nuevo archivero y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana, en la persona de Mons Raffaele Farina, promoviéndolo al mismo tiempo a la dignidad arzobispal. Hasta la fecha, era prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana, cargo que el pontífice encomienda ahora al que fuera viceprefecto de la Biblioteca Ambrosiana, Mons César Pesini. Tras reiterar su profundo aprecio por el singular servicio que brindan a la Iglesia, y en especial al Papa, Benedicto XVI ha destacado también la acogida que la Biblioteca Apostólica Vaticana y el Archivo Secreto Vaticano ofrecen a los investigadores de todo el mundo,
en el curso de los siglos, la Biblioteca Vaticana ha asimilado y afinado esta misión suya con una característica inconfundible, hasta llegar a ser lo que es estudiosos provenientes de todos los rincones del mundo, sin distinción de proveniencia, religión y cultura. Vuestra tarea, queridos amigos que cotidianamente trabajáis aquí, es la de custodiar la síntesis entre cultura y fe, que emana de los preciosos documentos y tesoros que custodiáis, de los muros que os rodean, de los museos que tenéis cerca y de la espléndida basílica que se ve resplandecer desde vuestras ventanas. Benedicto XVI ha señalado que conoce muy bien, asimismo, el importante trabajo que se desarrolla en el archivo secreto. Conozco muy bien además el trabajo que se lleva a cabo, con humilde y casi escondido empeño cotidiano, en el archivo secreto, meta de tantos investigadores provenientes del mundo entero, en los manuscritos, menos solemnes de los ricos códigos de la Biblioteca Apostólica, pero no menos relevantes por su interés histórico, ellos investigan sobre las raíces de tantas instituciones eclesiásticas y civiles. Estudian la historia de tiempos lejanos y recientes, pueden delinear los rasgos de figuras ilustres de la Iglesia y de la civilización y hacer conocer mejor la obra multiforme de los pontífices romanos y de tantos pastores. Destacando el interés demostrado por enteras generaciones de historiadores de todo el mundo que han consultado el Archivo Secreto Vaticano, el Papa ha recordado que diversas naciones europeas han fundado en la Ciudad Eterna especiales institutos culturales para profundizar en los importantes documentos que se conservan en este tan antiguo y rico cofre de la Iglesia de Roma. No solo para investigar sobre periodos lejanos, sino también sobre épocas más cercanas, ha señalado Benedicto XVI, recordando el gran interés suscitado por la apertura, que él mismo decidió el año pasado, de los documentos del pontificado de Pío XI. Alabando luego el servicio desinteresado y ecuánime que el Archivo Secreto Vaticano ha ofrecido, manteniéndose alejado de estériles y a menudo débiles visiones históricas de parte y ofreciendo a los investigadores, sin preclusions y prevenciones, el material documental en su posesión, ordenado con seriedad y competencia, el Papa ha mencionado las manifestaciones de aprecio y estima de institutos culturales y de investigadores particulares de diversas naciones. En particular, Benedicto XVI ha contado que él mismo tenía el anhelo de poderse dedicar a la investigación de estos documentos que atesoran la historia de la humanidad y del cristianismo. Confieso que, al cumplir mis 70 años de edad, hubiera anhelado que el amado Papa Juan Pablo II me concediera poderme dedicar al estudio y a la investigación de los interesantes documentos y hallazgos que custodiáis con esmero, verdaderas obras maestras que ayudan a recorrer la historia de la humanidad y del cristianismo. En sus diseños providenciales, el Señor ha establecido otros programas para mi persona y Jim aquí, hoy, entre vosotros, no como apasionado investigador de antiguos textos, sino como pastor llamado a alentar a todos los fieles a cooperar en la salvación del mundo, cumpliendo cada uno la voluntad de Dios, allí donde Él nos coloca para que trabajemos. En su discurso, el Santo Padre ha recordado que, como es sabido, la Biblioteca Vaticana se apresta a afrontar importantes obras de restauración y ha terminado sus palabras, recordando que los que trabajan en esta institución y en el archivo secreto tienen el cometido de realizar su vocación cristiana en contacto con ricos testimonios de cultura, de ciencia y de espiritualidad. Documentos conservados en los archivos del Vaticano y hasta ahora mantenidos en secreto demuestran que desde 1956 la jerarquía católica encabezada por el Papa en turno protegió a Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, pese a las numerosas denuncias que lo señalaban como pederasta, adicto a las drogas y corruptor de las estructuras eclesiásticas. Entre los jerarcas que supieron del caso Maciel están Benedicto XVI, actual pontífice, y el recién beatificado Juan Pablo II, quien acogió y protegió al fundador de la Legión en sus últimos años. Para los conocedores del caso que bastaría para frenar el proceso de canonización es inconcebible que se beatifique a Wojtyła con tanta rapidez sin que aparentemente se revisara a fondo su trayectoria como pontífice. Estos documentos 212 legajos relacionados con los legionarios de Cristo, resguardados en el archivo de la Congregación para Institutos y Sociedades de la Vida Consagrada y que abarcan el periodo 1944 a 2002 fueron entregados
al investigador de la UNAM Fernando M. González, al ex sacerdote y académico del ITAM Alberto Atié y a José Barba, víctima de Maciel, quienes los incluirán en un libro que se halla en fase de preparación. Proceso reproduce una carta de Marcial Maciel, fechada el 3 de octubre de 1956 y dirigida al cardenal Valerio Valery, prefecto de la Sagrada Congregación para los Religiosos. En ella responde a la suspensión que entonces le hizo el Vaticano por acusaciones de pederastia y drogadicción que había contra él y que incluso provenían de altos jerarcas mexicanos de aquella época, como Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, y el cardenal Miguel Darío Miranda, arzobispo primado de México. En ese documento Maciel menciona que las versiones en su contra no son otra cosa que una calumniosa acusación. Y aunque acata la suspensión de 2 años para internarse en una clínica, advierte que en estas circunstancias ya no podrá controlar en adelante la adquisición de fondos y administración de los mismos, por lo que pueden crearse posibles desequilibrios económicos. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal, mi sitio en internet es demim.es.tl.